Génesis capítulo 18, en el verso 14, Dios le dice, quiero enfocar específicamente ese verso. Es un episodio interesante, todo el capítulo 18, pero el verso 14, allí es donde se concentra toda la atención de este episodio, por lo que Dios declara. Reina Valera, 1960, el verso 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Reina Valera 1960 dice, al tiempo señalado. Aquí sí, este lenguaje es claro de cara a lo que quiero que la audiencia entienda hoy. Dice, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces, en el verso 14, el cronista menciona dos tipos de tiempo. Número 1, tiempo señalado. Y número 2, tiempo de la vida. Agárrelo ahí bien para que pueda entenderlo. Repito, en el verso 14, cuando Dios le hace la pregunta a Abraham, el cronista destaca que Dios habló acerca de dos tipos de tiempo. Número 1, tiempo señalado. Que Dios le dice, al tiempo señalado volveré a ti. Y número 2, tiempo de la vida. Porque dice, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Vamos ahora a descifrar estos dos tipos de tiempo. Un tiempo de la vida, vamos ahora de adelante hacia atrás. Un tiempo de la vida, el tiempo de la vida hace referencia al tiempo cronológico, ese que transcurre segundo tras segundo, minuto tras minuto, hora tras hora, etcétera, etcétera. Ese es el tiempo de la vida. Y tiempo señalado, que es el segundo tiempo, hace referencia a un tiempo de la vida o a un tiempo dentro de la vida que Dios marca, que Dios señala, dentro del cual Dios decide visitar a alguien para Dios hacer algo específico. ¿Entendió? Lo voy a repetir. Número 1, tiempo de la vida. Y número 2, tiempo señalado. Dios le dice, al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Tiempo de la vida es el tiempo cronológico, a lo que los griegos llamaron cronos. Es el tiempo cronológico que se mide de forma sucesiva como nosotros lo hacemos hoy. Es ese tiempo que usted no puede alterar y que usted no puede vivir mañana lo que está viviendo hoy. Oiga bien eso. Y tiempo señalado es un tiempo dentro del tiempo de la vida que Dios marca, que Dios señala, dentro del cual Dios le hará una visita a alguien para hacer cosas impresionantes. Ahora, dentro del tiempo de la vida, las posibilidades que Abraham tenía no le permitían engendrar un hijo y a su esposa concebirlo. Porque cuando Dios llamó a Sara y a Abraham, cuando Dios llamó a Abraham y a Sara, esta pareja, la mujer era solamente estéril. Era un elemento dentro del marco de imposibilidad de que ella concibiese. Lo voy a repetir, dentro del marco de imposibilidad de que esta pareja pudiese tener un hijo, el detalle, el punto negativo al principio era que ella era estéril, solamente eso. Pero Dios de alguna manera decide someterlos a un tiempo de espera de 25 años. Y en esos 25 años, en el marco de imposibilidad se aumentaron los elementos que imposibilitaban a Sara para concebir y a Abraham para engendrar. Porque la Biblia dice que ahora a ella le cesó la costumbre o de las mujeres. Eso implica que dejó de ovular, ya no estaba ovulando. Número 2. Y número 3, ahora Abraham era avanzadísimo en edad. Ahora,
Son tres elementos que construyen el marco de imposibilidad de esta pareja para poder concebir un hijo. Número uno, el primero, ella era estéril. Número dos, el segundo, ya le cesó la costumbre de las mujeres, no ovulaba. Y número tres, ambos eran avanzados en edad. Implica que todas las posibilidades se murieron. Sígame, todas las posibilidades se murieron. Ahora, dentro de este contexto sociocultural en el que se desarrolla esta historia, una mujer podía, según la creencia de aquel entonces, remover la esterilidad por medio de algunos teces. No sé si recuerdan la historia cuando Raquel, la esposa de Jacob, se acerca a Lea, la otra esposa de Jacob, y le dice: dame de las mandrágoras que trajo tu hijo para yo remover la esterilidad, porque era una creencia dentro de este contexto sociocultural, aquella que decía que a través de algunos teces se podía remover la esterilidad. Así que allí encontramos el detalle que nos arroja luz para nosotros comprender el por qué Dios esperó o por qué sometió a esta pareja a un tiempo de espera, Marte, para que se muriera toda posibilidad humana. Porque yo sé que es un poco difícil eso para nosotros los humanos. Si ella concebía cuando solamente era estéril, la percepción de que Dios había hecho un milagro no era tan fuerte dentro de ese contexto. Porque dentro de ese contexto, repito, una mujer podía tomarse un té y remover la esterilidad. Ya le puse un ejemplo con las mandrágoras de Rubén, etcétera. Así que Dios dijo: no, si ella sale embarazada ahora, le van a adjudicar el milagro a algunos teces y a algunas creencias. Voy, dijo Dios, a someter a esta pareja a un tiempo de espera de 25 años. Y en esos 25 años voy a matar toda posibilidad humana. Implica que le va a cesar la costumbre de las mujeres, no va a ovular. Número 2. Número 3, van a estar tan avanzados en edad. No será posible que conciba ella y que él engendre. Así que en ese momento en el que Dios le habla, por eso ella se ríe. Porque el marco de imposibilidad se había aumentado y ya no era posible que ella concibiese por esos tres elementos que decoraban ese marco de imposibilidad. Así que cuando Dios visita, por eso le habla de esos dos tipos de tiempo. Número 1, tiempo de la vida, y número 2, tiempo señalado. Un tiempo de la vida, repito lo que dije al principio, es aquel que transcurre de manera natural, de forma cronológica. Un tiempo señalado es un tiempo dentro del tiempo de la vida que Dios marca. Y Dios dice: en ese día, en ese año, en esa fecha específica, yo le voy a hacer una visita a ese hombre, a esa mujer, a esa pareja, a esa congregación, a ese ministerio, a esa ciudad, a ese empresario. Y cuando Dios entra desde la eternidad hasta nuestro tiempo, entonces todo marco de imposibilidad se cae. Y lo que Dios dijo sucede porque sucede. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, dice que Abraham peleó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Y cuando dice que peleó esperanza contra esperanza, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que hay una esperanza en las cosas naturales que se murió. ¿Cuál esperanza? Que toda pareja, cuando contrae matrimonio, el hombre tiene la esperanza de engendrar y ella tiene la esperanza, la mujer, de concebir, y eso también es don de Dios. Es decir, eso es don de Dios, pero esa esperanza natural se murió por tres elementos que impactaron, vamos a decir, negativamente su marco de posibilidad y lo convirtieron en un marco de imposibilidad. Es decir, número 1, era estéril. Número 2, le cesó la costumbre de las mujeres. Y número 3, ambos eran avanzados en edad. Es decir, su marco de posibilidad se murió. Su esperanza en lo natural, que también es don de Dios, se murió. Y cuando eso se murió, ellos tuvieron, principalmente Abraham, pero también incluye a Sara,
tuvieron que tomar la esperanza en lo que Dios había dicho para lograr sus objetivos. Ahora, Dios te hace una promesa. Y cuando Dios te hace una promesa, al principio tu marco de imposibilidad no está decorado con tantos elementos negativos. Y tú estás confiando plenamente en lo que Dios te ha dicho. Pero la fe viene con dos elementos claves incluidos. Para ser una fe fuerte, necesita venir con dos elementos claves incluidos. Esos dos elementos son paciencia y esperanza. Una persona puede tener fe, pero si estos dos elementos no decoran su fe de forma elevada, pues entonces su fe es débil, como una fe anémica, con anemia. Sé que usted entiende. Pero si tiene estos dos elementos, paciencia y esperanza, su fe es fuerte. Como dice el salmista David, pacientemente esperé en Jehová y él me oyó, etcétera, etcétera. Paciencia y esperanza. Paciencia significa capacidad de aguante. Eso es simple. No es inactividad. No es estar detenido en el tiempo y el espacio sin hacer nada. No. Paciencia significa capacidad de aguante. Porque mientras esperas tendrás que resistir con fuerza. Entonces la fe viene con esos dos elementos. Pero tú o a ti, a quien Dios le ha entregado una palabra clave en la cual te ha hecho esperar, en medio de ese tiempo de esperanza, a veces observas como que el marco de imposibilidad que empieza a decorar ese mundo que te dice que Dios lo va a hacer, como que se aumenta. Y eso le pasó a Abraham y a Sara. Y por eso es que tuvo que pelear esperanza contra esperanza, porque la esperanza en las cosas naturales se murió. Y yo estoy hablando con personas para quienes la esperanza en las cosas naturales se murió, sea por el contexto familiar en el que nacieron, en el que se criaron, sea por el contexto socioeconómico en el que nacieron y se criaron. Se murió toda esperanza. Pero de repente para ti la palabra profética hoy es la siguiente. Simplemente tienes que seguir esperando, porque de que Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Y no hay forma de que no suceda. Pero ¿cómo? Sencillo. Porque Dios ha marcado un tiempo específico dentro del cual Él decide visitarte. Y cuando Dios pasa de la esfera invisible para manifestarse en el mundo de lo sensorial, aunque las condiciones, como dice una canción, aunque las condiciones no se presten, Dios con todo y eso lo hará. Así que tienes que levantar tus manos ahí y dar gracias por este momento y por esta palabra profética. Esta palabra profética que te alinea con un mundo de esperanza, con un mundo de paciencia que es capacidad de aguante y que fortalece tu fe, levantando tus brazos caídos y fortaleciendo tus rodillas endebles. Una palabra profética para alguien específico en el momento específico. Una palabra profética que te dice que Dios dentro del tiempo de la vida ha marcado un tiempo específico para hacer lo que Él te dijo que haría. Y por eso es que aunque dentro del tiempo de la vida, cuando miras a tu alrededor y empiezas a evaluar las condiciones, el mensaje que te dan esas condiciones es que no es posible naturalmente. Y es bueno que eso suceda. Por eso es que Romanos, en el capítulo 4, verso 18 en adelante, en cierto lugar dice, y Abraham no se debilitó en fe, oiga bien, al considerar su cuerpo, que ya estaba casi muerto, en la postrimería de su vida, yendo ya hacia el final, a punto de morir, sin muchos años de vida. Aquí lo dice, verso 18, dice Romanos capítulo 4, él creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de muchas naciones,
de muchas gentes, dice otra versión. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y en otro versículo dice, y no se debilitó en fe, me parece el verso 19. Al considerar, esa palabra hay que destacarla, es clave. Puedes buscar el 19. Marte dice, y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo o la matriz de Sara. Oiga, dice, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham, dice, no se debilitó. Dice, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. 1960 dice, y no se debilitó en fe al considerar. Esa palabra, considerar, pues entonces hay que destacarla, porque considerar implica hacer una evaluación específica acerca de X o Y asunto. Eso implica que cuando Dios le habló, colegas, él entonces empezó a hacer una evaluación respecto a la condición de los elementos de su ambiente, de su entorno. Y hay gente que cuando piensan en lo que Dios les ha dicho, ellos entonces empiezan a evaluar su condición. Eso no es malo. No, porque la fe no ignora la realidad. No, pero tampoco sucumbe ante ella. Es un equilibrio, porque no es un pensamiento mágico religioso de yo cerrar los ojos y decir, no está ahí la realidad. Yo no nací en una familia escasa. Yo no vengo de un contexto familiar de X o Y forma. No, yo no tengo X o Y posibilidad. No es cerrar los ojos y que eso se va a desaparecer. La realidad está ahí. Entonces, grábate esto y escríbelo en tu cuaderno, en tu agenda. La fe no ignora la realidad, pero tampoco sucumbe ante ella. Yo estoy hablando con gente que, al igual que Abraham, ante la manifestación del dicho de Dios o ante el análisis del dicho de Dios, también están considerando, como dice el verso 19 de Romanos capítulo 4, también están considerando los elementos que decoran el marco de imposibilidad. Están evaluando de dónde vienen. Están evaluando que no tienen tantas herramientas, pero tienes que entender lo que dijo Albert Einstein en una ocasión. Él dijo que no se puede juzgar a un pez por su capacidad para trepar un árbol, porque ese es un análisis y un juicio injusto. Tampoco puedes juzgar a un pingüino por su manera torpe de caminar en la tierra. Se ve torpe, es lento. Es lento y se ve torpe, pero ponlo en el agua y veremos si puedes atraparlo. De manera tal que tienes que descubrir lo que Dios colocó dentro de ti, porque posiblemente te ves torpe por cómo construyeron tu mente desde tu casa, y aún a veces el sistema educativo, por la manera en que construye a los estudiantes, les hace entender que son torpes porque posiblemente no sean tan brillantes en esta o en aquella área. Pero hoy Dios te dice que depositó algo dentro de ti y que eso que depositó dentro de ti tiene todo el potencial para hacer contigo lo que Él dijo que pasaría.